Yo soy Silvia Reboredo, soy la directora del SEBAS número 39 de José C. Paz. Mi nombre es Dr. Ramón Carrillo, nombre que se eligió democrática y participativamente en el año 2007, el primer año de la creación, con votación de infinidades de personas que acudían al propio Hospital Mercante donde funcionábamos en ese momento. Y vamos a empezar por un punto de partida. Este SEBAS fue creado en diciembre del año 2006, para lo cual se llamó a concurso del equipo de conducción, director, secretario. Ese concurso yo tuve el honor de ganarlo. También la secretaria que estuvo hasta el año 2012, Lidia Sánchez, fue la primera secretaria. Y el destino físico donde teníamos que funcionar era el Centro de Estudios Municipales. Sin embargo, como en marzo del 2007 no pudimos resolver el ingreso a la sede de física, el director del Hospital Mercante, en ese momento el doctor Barrio Nuevo, nos permitió iniciar las clases en dicho hospital. Así fue que el 15 de mayo del 2007 el SEBAS 39 comenzó a funcionar con sus trabajadores de salud, haciendo los estudios secundarios en un turno de la mañana y en un turno de la tarde. La mayoría de ellos eran trabajadores de salud pública del propio Hospital Mercante, por lo tanto ellos ingresaban a trabajar cuando salían de los estudios a las 12 en el turno mañana, o llegaban a las 2 de la tarde cuando salían de sus servicios. Estuvimos en el Hospital Mercante hasta febrero del 2009. Allí ya tuvimos 3 cursos en cada turno. La primer promoción de egresados estaba ya transitando en el año 2009. Fue así que ingresamos a la sede de estudios municipales, que por convenio nos correspondía. Y desde entonces estamos en esta sede. Este grupo era el segundo año, segunda división, en el turno tarde. Estaban en taller de salud pública, en el año 2009, o sea que fue la segunda promoción de egresados que tuvimos, y que tenían como pareja pedagógica a Blanca Florentín y a Sergio Maciel. Y en ese momento ellos escucharon muchísimo una necesidad que yo venía trayendo de la cuestión de la narración, y entonces el taller de salud pública se armó en el Hospital Mercante, en la guardia de pediatría. Y entonces iban el grupo de estudiantes, que eran casi todas mujeres, si no me equivoco, y con títeres narraban pequeños cuentos. O sea, los títeres eran los que contaban los pequeños cuentos en la guardia de pediatría. Nuestra intención en aquel entonces era una vez por semana ir a las salas de internación, pero no logramos nunca que nos autorizaran a ello. Por lo tanto, se terminó haciendo en la guardia de pediatría y fue muy bonito. En esta foto hay un encuentro entre las titiriteras, que son estudiantes de segundo año de la tarde, y una compañera estudiante de segundo año del turno de la mañana, Yamila, que la conocimos cuando trabajaba en el locutorio del Hospital Mercante, y Juan Tortonese, nuestro asesor de salud por entonces, la logró persuadir de hacer el secundario, y entró con nosotros a estudiarlo, y fue impresionante el crecimiento de Yamila. Ella terminó en el 2010, y bueno, el año pasado terminó la licenciatura en enfermería. Y así que verla en esta foto jugando en su sede de trabajo, porque estaba ahí el locutorio en el hospital, es muy grato, por cierto, trae mucha historia.
Esta foto es también allá en el 2008, entre segundo y tercer año de la tarde, nuestra primera promoción de egresados. Es la caminata que había que hacer de la ruta 197 hasta el barrio, con unas 10 cuadras por este pavimento, que era el barrio Villa Altuve, fue nuestra primera sede barrial, territorial de trabajo. Y bueno, solíamos juntar los cursos porque bueno, había mucha organización que hacer para encontrarse, era lejos de nuestra sede de escuela, el tema de los boletos de colectivo, todo eso había que organizarlo mucho previamente. Y bueno, iban todas registrando en sus cuadernos de campo. Jornada saludable en septiembre o octubre, no recuerdo bien el mes, del año 2011. Fue una jornada que también hicimos un día sábado. Nos atrevimos a realizarla en el estacionamiento de la sede de estudios municipal. Fue el primer trabajo fue en el año 2010, sí. Fue el primer trabajo de articulación que hicimos con todo el Centro de Estudios Municipales. Fue muy interesante y duró hasta las 3 de la tarde. Tuvimos una amplia participación de comunidad diversa, de diferentes lugares, gente que vino del barrio Altuve, donde hasta ese entonces teníamos nuestra sede territorial para las prácticas, también del barrio La Providencia, que a partir de entonces pasó a ser nuestra sede territorial. Y vinieron familias que fueron trayendo a nuestros propios estudiantes. Hubo medios, hubo de la televisión, de la radio, una FM comunitaria que había próxima. Fue sumamente concurrida y hubo mucha alegría y mucho trabajo de producción, muy importante. Estuvo la posta, siempre trabajamos las jornadas de salud como postas de salud. La primera posta es la que nuestros compañeros de taller de salud pública llamaron verificación técnica corporal, donde se toma el peso, la talla, la tensión arterial, se registra en planillas y luego en aulas se trabaja con matemática, con taller de salud pública, con anatomía, de manera transdisciplinar, se va trabajando sobre esa grilla. Y de ahí se pasaban a un sinnúmero de postas que tenían orden. Una posta que tenía que ver con la del movimiento corporal, entonces era una posta con juegos de pasar obstáculos, entonces era meterse a mover el cuerpo, entrar en locomoción y coordinación sin estar sabiéndolo con conciencia. De ahí se pasaba a una posta que es la posta de alimentación, entonces ahí estábamos trabajando todo sobre nutrición, donde había para beber y hidratarse jugos cítricos, agua, se trabajaba un poco cómo desayunar, qué es lo conveniente, cómo tomar el agua, en qué horarios era conveniente. Terminada esa posta, se pasaba a la posta de la risa, considerando como la risa uno de los primeros ejes para poder construir salud. Entonces había una serie de juegos que provocaban la risa y la emoción en el trabajo grupal, y ahí inmediatamente se pasaba a la posta siguiente, que era la de sexualidad, donde el trabajo no estaba solamente centrado en prevención sobre la anticoncepción o la prevención de patologías ETS, sino realmente la sexualidad como ese espacio a construir, a crear, a desarrollar, que va creciendo con el sujeto y en sociedad, con el mundo de las emociones, del afecto, del placer, y con mucha dramatización, con mucho vestuario, que llevaba la risa y tenía como objetivo
desacartonar y bajar los niveles de pudor individual. De ahí se pasaba a otra posta, que era la posta de salud bucal. Esa estaba bajo una gran carpa que conseguimos con un compañero que trabajaba en periodismo deportivo, y ahí había todo un trabajo de, bueno, ¿qué es esto de la salud bucal? ¿Cómo prevenir la caries? Que no es un tema de dentífrico, una cantidad de cuestiones, y había lavado de dientes, inclusive teníamos diferentes palanganitas, y de ahí se terminaba en una posta final que era la de la danza, ¿no? O sea que todos los concurrentes tenían que seguir un número sistemático de postas, no es que elegían como una feria ir a donde querrían, sino tuvieron que pasar con guías, con diversión, y todo estaba coordinado y ejecutado por estudiantes y coordinado en líneas generales, por supuesto, por los propios docentes. Y había una radio abierta. La radio abierta era un equipo de audio, por supuesto, amplificado, donde había estudiantes que ya habían trabajado un guión, donde había relación con las postas de salud que estábamos haciendo, pero también con una cantidad de otras cuestiones, ¿no? Y se iba interpelando a diferentes personas. Hubo también una obra de teatro, dramatización con guiones de los estudiantes, o sea, fue una jornada muy soleada y soleada en el alma, con mucha convocatoria de personas, y que terminamos con un ballet de tango que era de niños y niñas y jóvenes Down, que es el ballet de tango del municipio, y con una hermosa murga que es la de los Gastazuelas de el barrio La Providencia. A partir de ahí hicimos contacto y nos relacionamos con ellos, gente preciosa del centro comunitario, y en el año siguiente, en el 2010, comenzamos a trabajar entonces en el barrio La Providencia, que nos queda a 15 cuadras del SEBA y nos posibilitaba un sinfín de otras posibilidades. Estas fotos son del año 2009, y todos los años terminamos con alguna jornada recreativa entre profesores y estudiantes en algún lugar en particular, donde, bueno, comemos juntos, bailamos, nos reímos, jugamos, hablamos. Y esto fue en la casa de un compañero en San Miguel, y un día de mucho calor, y que estuvimos casi todos, y bueno, fue un encuentro muy bonito, porque además fue la primera promoción de egresados, donde ahí sí el 99% de todos los estudiantes que egresaron, que fueron 31, eran trabajadores de salud, ¿no? Podemos pensar como una promoción bastante completa de trabajadores de salud. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando